Lisa es una mujer cuya vida ha sido un constante juego entre la fortuna y la adversidad. Por un lado, tuvo la suerte de nacer en una familia adinerada que le ofreció privilegios sin fin durante sus primeros años. Por otro, enfrentó una serie de dificultades y tragedias que marcaron su destino. Entre los altibajos de esta vida llena de contrastes, Lisa llegó a la mediana edad con una oportunidad que prometía cambiarlo todo. Sin embargo, justo en ese momento crucial, desapareció sin dejar rastro. Tras su desaparición, tanto la policía como su familia asumieron que Lisa simplemente había huido. Pero la verdad, mucho más compleja, tardaría 14 años en salir a la luz. ¿Qué ocurrió realmente? Hoy nos adentraremos en este caso intrigante y lleno de misterio. La historia que comparto nos lleva a Ruther Glen, Virginia, una tranquila comunidad al noreste del estado, a unas 30 millas de Richmond, la capital. Con una población de apenas 20,000 habitantes, este pequeño rincón del condado de Caroline parecía el último lugar para un caso tan desconcertante. Lisa nació en 1964, en Nueva Jersey, dentro de una familia privilegiada. Su padre, Joseph, era un empresario exitoso que dirigía una cadena de salones de belleza y negocios relacionados con la cosmética. Gracias a su fortuna, Lisa disfrutó de una infancia digna de un cuento de hadas. Con 2 niñeras a tiempo completo, una lujosa villa y viajes en un Rolls-Royce último modelo, parecía que nada podía romper la burbuja perfecta en la que vivía. Sin embargo, como bien dice el dicho, la vida está llena de sorpresas. Lo que parecía una existencia ideal comenzó a desmoronarse con el tiempo. La separación de sus padres, cuando ella tenía apenas 8 años, fue el primer golpe. Aunque inicialmente esto no afectó su estilo de vida, todo cambió cuando Lisa decidió cortar lazos con su padre a los 13 años debido a su insatisfacción con su nueva pareja. A partir de entonces, su calidad de vida se deterioró drásticamente. Pero las adversidades no se detuvieron ahí. A los 14 años, un accidente automovilístico no solo le hizo perder varios dientes, sino que también dejó una profunda cicatriz en su mejilla. La desfiguración física golpeó su confianza y, sintiéndose avergonzada, Lisa evitó salir de casa y renunció a la idea de ir a la universidad. Sin embargo, su espíritu decidido la ayudó a superar esta etapa oscura. 2 años después, Lisa emergió de las sombras, lista para empezar de nuevo. En 1985, Lisa, de 20 años, dejó su ciudad natal y se fue a Florida. Para mantenerse, abandonó su estilo de vida mimado y encontró un trabajo como limpiadora en un taller de reparación de autos local. Durante este tiempo, Lisa se involucró sentimentalmente con su jefe, Jim. En 1986, Lisa y Jim registraron su matrimonio en Florida, y ese mismo año tuvieron una hija llamada Leah. Inicialmente, la pareja estaba llena de esperanza para el futuro, pero su optimismo se desvaneció rápidamente cuando a su hija le diagnosticaron una enfermedad congénita incurable. A pesar de que Jim era el dueño del taller, la carga financiera del tratamiento a largo plazo y costoso de Leah se volvió abrumadora. Bajo esta inmensa presión financiera, Jim desarrolló el hábito de usar sustancias ilegales, lo que llevó al eventual colapso de su matrimonio. Después de esta prueba, Lisa experimentó completamente las dificultades de la vida y pensó en su adinerado padre, a quien no había contactado durante muchos años. Por el bien de su hija enferma, Lisa dejó de lado su autoestima y se acercó a su padre, Joseph, para pedir ayuda. De hecho, Joseph nunca había culpado a Lisa, por lo que al escuchar sobre su situación, rápidamente le ofreció su ayuda. Joseph no solo aceptó cubrir todos los gastos médicos de Leah, sino que también ofreció apoyo financiero incondicional a Lisa, como lo había hecho en el pasado. Sin embargo, Lisa finalmente rechazó la generosidad de su padre, debido a su naturaleza decidida. No quería vivir bajo su protección. Solo necesitaba ayuda temporal para superar los momentos difíciles. En cuanto a sus planes futuros, Lisa tenía la intención de completar su educación universitaria
y luego encontrar un trabajo estable, con el objetivo de asumir la responsabilidad de ser madre por su cuenta. En 1991, 5 años después de su divorcio, Lisa se mudó con su hija Leah a Richmond, Virginia. Había 2 razones principales para esta mudanza. En primer lugar, Lisa había sido aceptada en la Universidad Commonwealth de Virginia y necesitaba completar sus estudios allí. En segundo lugar, Richmond ofrecía mejores recursos médicos para tratar la condición de Leah. Lo que Lisa no anticipó fue que esta mudanza también le traería amor. Poco después de mudarse, conoció a su segundo esposo, Lawrence. Al igual que Lisa, Lawrence era de Nueva Jersey, pero a diferencia de ella, tuvo una infancia muy difícil y llevó una vida nómada en sus primeros años. Según personas cercanas, la madre de Lawrence era una corista y su padre era uno de sus clientes, lo que hizo que el nacimiento de Lawrence fuera un accidente. Naturalmente, su padre no tenía interés en su existencia. A pesar de esto, Lawrence no perdió la esperanza en el futuro. A pesar de haber crecido en los márgenes de la sociedad, Lawrence no desarrolló malos hábitos y trabajó arduamente para construir una carrera como adulto. Este espíritu positivo y trabajador atrajo a Lisa, y juntos iniciaron una relación romántica. En noviembre de 1993, comenzaron a vivir juntos. 2 años después, en 1994, tuvieron una hija llamada Shelby. 6 meses después de su nacimiento, formalizaron su unión registrando su matrimonio, convirtiéndose así en una pareja legalmente casada. Para Lisa, ese año fue particularmente desafiante, principalmente por los problemas financieros. Al casarse, recién había terminado sus estudios universitarios y debía cuidar de 2 hijos pequeños, lo que le hacía imposible trabajar fuera de casa. Lawrence, por su parte, tenía habilidades laborales limitadas, lo que complicaba el mantenimiento de una familia de 4 personas. Esto derivó en una vida difícil para la pareja, marcada por discusiones frecuentes sobre el dinero. Ante un matrimonio en crisis, Lisa tomó la difícil decisión de enviar a su hija mayor, Leah, a vivir con su madre a finales de 1994 y decidió unirse al ejército de los Estados Unidos, convirtiéndose en soldado. Lisa tenía 2 razones principales para tomar esta decisión. La primera era separarse temporalmente de Lawrence para intentar reparar su relación, y la segunda, encontrar un trabajo estable en el ejército debido a las limitaciones económicas de su esposo. Esta elección, sin duda, resultó ser muy acertada. Tras 6 meses de entrenamiento básico, Lisa sobresalió y recibió la oportunidad de continuar sus estudios en la Escuela de Formación de Oficiales. Esto le abría la puerta a un futuro prometedor. Después de completar los cursos y evaluaciones de la Academia Militar, podría ascender directamente al rango de oficial. Desafortunadamente, Lisa perdió esta oportunidad que podría haber cambiado su vida. Después de completar su entrenamiento básico, desapareció misteriosamente. El 28 de enero de 1995, un sábado, era el día en que Lisa debía presentarse en la escuela de oficiales. Sin embargo, por razones desconocidas, no acudió. Después de esperar un día sin noticias, la escuela de oficiales notificó a Lawrence sobre su ausencia. Fue entonces cuando Lawrence acudió a la estación de policía para reportar su desaparición. Según el informe de Lawrence, Lisa fue vista por última vez el 27 de enero, un día antes de su desaparición. Esa mañana dejó a su hija Shelby con una niñera y pasó la tarde empacando sus maletas. Una vez lista, Lawrence la llevó a la estación de autobuses de Richmond alrededor de las 6 p.m., dado que Lisa estaba tomando un autobús hacia Liberty City, donde se encontraba la escuela de oficiales. La pareja se despidió y no tuvo más contacto. Además, Lawrence proporcionó a la policía algunas pistas, como los problemas financieros actuales de Lisa y su historial romántico previo. En general, Lawrence no estaba preocupado por la desaparición de Lisa, ya que ella había dejado a su esposo de manera similar muchos años atrás. Creía que la ausencia de Lisa en la escuela de oficiales podría haber sido intencional.
con el objetivo de escapar de una familia endeudada y comenzar una nueva vida. La policía verificó el relato de Lawrence contactando al padre y la madre de Lisa. Ambos padres confirmaron que era posible que Lisa hubiera huido, y sus razones eran similares a las que Lawrence había mencionado. Sin embargo, incluso con esta información, la policía no sacó conclusiones apresuradas y procedió a investigar la residencia de Lisa y Lawrence en busca de más información. Inesperadamente, la policía descubrió que una joven inquilina vivía con ellos. La inquilina, una niña de 14 años que usaba el alias de Ana, fue llevada aparte por la policía para ser interrogada sobre la situación reciente del hogar. Según Ana, ella vivía en una parte separada de la casa de Lawrence y Lisa, por lo que no estaba particularmente al tanto de sus asuntos. Sin embargo, confirmó que no había sucedido nada inusual en la casa antes de la desaparición de Lisa, ni se había producido discordia alguna. Después de escuchar la declaración de Ana, las sospechas de la policía disminuyeron considerablemente. Esto se confirmó aún más cuando encontraron una carta de amor escrita por Lisa a un amante, lo que reforzó la teoría de que Lisa había dejado su hogar de manera voluntaria. Como resultado, el caso perdió su urgencia para una investigación más profunda. Por un tiempo, los esfuerzos de búsqueda de Lisa se detuvieron y Lawrence retomó su vida normal, pero durante este periodo, el exmarido de Lisa, Jim, se mudó repentinamente a la casa de Lawrence. Los dos hombres vivieron juntos durante aproximadamente medio mes y, simultáneamente, solicitaron la custodia de sus respectivos hijos. Normalmente, una situación tan inusual habría despertado sospechas, pero dado que la policía ya había cesado la investigación y el departamento de policía del condado carecía de personal, esta información no recibió mucha atención. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la policía recibiera una llamada de los padres de Lisa, quienes habían cambiado su opinión inicial. Ahora creían que la desaparición de Lisa no era un caso de fuga. Parecía más bien que se trataba de una desaparición. En primer lugar, Lisa no había contactado a su familia durante más de un mes, ni visitado a su hija enferma, Leah, algo completamente inusual. En segundo lugar, Lawrence cambió rápidamente su número de teléfono tras el incidente y ya no estaba dispuesto a compartir la custodia de Shelby, lo que levantó sospechas entre los padres de Lisa. Por estas razones, los padres de Lisa esperaban que la policía reabriera la investigación, enfocándose especialmente en el esposo de Lisa, Lawrence, y su exmarido, Jim. Inicialmente, la policía tomó medidas, visitando de inmediato la residencia de Lawrence. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El exmarido de Lisa, Jim, había abandonado Virginia y su paradero era desconocido. Lawrence, por su parte, al principio aceptó cooperar y accedió a someterse a una prueba de polígrafo. Sin embargo, cuando llegó el momento programado, se negó, alegando estar enfermo. Tras un mes de retrasos, Lawrence abandonó secretamente el condado de Caroline con su hija Shelby una noche, cortando todo contacto. El comportamiento de Lawrence era claramente sospechoso, y la desaparición de Lisa requería más atención. Sin embargo, el departamento de policía local no manejó el caso de manera adecuada, lo que causó gran frustración al padre de Lisa, Joseph. Determinado a buscar justicia, Joseph tomó varias medidas para presionar por una investigación. Invirtió una cantidad significativa de dinero, contratando a un detective privado para reunir pruebas sustanciales, y cabildeó ante las autoridades policiales estatales superiores. Después de casi 2 años de esfuerzos persistentes, en 1997, la Policía Estatal de Virginia aceptó investigar el caso de desaparición de Lisa. En comparación con la policía del condado, los detectives de la Policía Estatal contaban con más experiencia en investigaciones. Su primer paso fue reclasificar el caso como un homicidio, basándose en que Lisa no había mostrado signos de vida en 2 años, lo que llevó a la presunción de su muerte. Esta reclasificación resultó ventajosa, ya que las investigaciones de homicidios contaban con más recursos y financiación, cruciales para resolver el caso. El primer paso en la nueva investigación fue revisar los materiales del caso inicial. En realidad,
había muy poca información. Únicamente el informe que Lawrence presentó al denunciar la desaparición de Lisa. Pero incluso ese informe contenía numerosas inconsistencias. En primer lugar, Lawrence afirmó que Lisa había dejado a su hija Shelby con una niñera antes de desaparecer, pero no proporcionó ninguna información sobre dicha niñera, lo cual resultaba sospechoso. En segundo lugar, mencionó la estación de autobuses de Richmond y aseguró que Lisa debía tomar un autobús desde allí hacia la escuela de entrenamiento de oficiales en Liberty City. En ese momento, la estación de autobuses de Richmond no tenía una ruta hacia Liberty City, lo que significa que Lisa no pudo haber tomado el autobús, refutando así el relato de Lawrence. Basándose en estos hallazgos, la policía se convenció aún más de la implicación de Lawrence en el crimen. Sin embargo, encontrarlo no fue tarea fácil, ya que Lawrence había desaparecido sin dejar rastro. No tenía actividad bancaria ni registros que indicaran contacto con familiares o amigos, dejando a la policía sin pistas. No fue hasta 5 años después, cuando un importante medio de comunicación cubrió el caso de Lisa, que la policía recibió una pista crucial. Un espectador preocupado proporcionó una dirección, lo que llevó a la policía a un hombre en Harrisonburg, Virginia, que se parecía mucho a Lawrence. Aunque este hombre afirmaba llamarse Randy y presentó una identificación válida, la policía reconoció sus tatuajes distintivos. Ante esta evidencia, el hombre admitió que Randy era una identidad robada y que él era, en realidad, Lawrence. El 14 de junio de 2002, 7 años después del incidente, la policía finalmente arrestó al principal sospechoso, Lawrence. Sin embargo, lo detuvieron por robo de identidad, no por asesinato, ya que no contaban con pruebas suficientes para este último, y Lawrence no confesó. La investigación tuvo que continuar. El siguiente sospechoso en ser rastreado fue el exmarido de Lisa, Jim. La policía sospechaba de Jim porque había vivido con Lawrence durante más de un mes después del incidente, y ambos hombres habían solicitado la custodia de sus hijos, lo que hacía que Jim pareciera un posible cómplice. Ubicar a Jim también fue un desafío, ya que había desaparecido tras el incidente, razón por la cual la policía apenas comenzaba a investigarlo. Pasaron varios meses más reuniendo pistas dispersas antes de que la policía lo encontrara entre la comunidad sin hogar en Florida. Contrariamente a las sospechas iniciales, Jim no era un cómplice, sino un testigo clave con pruebas cruciales. Todo comenzó con una llamada telefónica antes del incidente. Lawrence llamó a Jim para decirle que Lisa se había ido y había dejado a ambos hijos. También mencionó su intención de buscar la custodia de uno de los niños. Esto levantó las alarmas de Jim, quien comenzó a grabar sus conversaciones y a llevar un registro de los hechos, temiendo que pudiera ser incriminado si algo salía mal. Según Jim, Lawrence le informó sobre la desaparición de Lisa un día antes de reportarla oficialmente a la policía, es decir, el 27 de enero de 1995. Esa noche, Lawrence le dijo a Jim que Lisa había abandonado a su familia y propuso que ambos buscaran la custodia de sus hijos como una forma de vengarse de ella. Dado que Jim y Lawrence no tenían contacto previo, esta llamada despertó sospechas en Jim, quien especuló que algo malo le había sucedido a Lisa. Para protegerse, Jim grabó su conversación con Lawrence usando una grabadora. Durante su estancia en la casa de Lawrence, mientras discutían los arreglos de custodia, Jim grabó en secreto muchas conversaciones, incluyendo una en la que Lawrence mencionaba un olor fétido en la casa, que atribuyó a un perro muerto. Aunque Jim no pudo obtener la custodia de sus hijos y enfrentó dificultades financieras que lo llevaron a quedarse sin hogar, mantuvo consigo las grabaciones durante los últimos 7 años. Según él, sabía que la policía lo sospecharía, pero no quería contactarlos directamente. Por lo tanto, guardó las cintas como medida de precaución. Estas cintas no solo lo exoneraron, sino que también proporcionaron a la policía pruebas cruciales, incluyendo la llamada telefónica en la que Lawrence le mencionó que Lisa había estado desaparecida desde la tarde del viernes 27 de enero. Sin embargo, en su informe inicial a la policía,
Lawrence afirmó que ese mismo día había llevado a Lisa a la estación de autobuses. Esta contradicción fortaleció la implicación de Lawrence en el caso, convirtiendo las grabaciones y el informe policial en piezas clave de evidencia. La investigación, sin embargo, estaba lejos de terminar. La policía aún necesitaba comprender el motivo de Lawrence y, lo más importante, encontrar el cuerpo de Lisa. Para avanzar en la investigación, la policía entrevistó a numerosos posibles informantes, incluida Anna, quien había sido inquilina en la casa de Lawrence y Lisa durante la época del incidente. En aquel entonces, Anna tenía solo 14 años. Era ingenua y temerosa, pero ahora, como adulta, había ganado la madurez y el coraje necesarios para enfrentar la verdad. Tras recibir garantías de protección por parte de la policía, Anna confesó que no había contado toda la verdad anteriormente. En realidad, ella había presenciado la escena del crimen. Según su relato, aquella noche estaba descansando en su dormitorio cuando escuchó ruidos fuertes y golpes provenientes del segundo piso. Intrigada y alarmada, observó a Lawrence arrastrar una maleta pesada fuera de la casa. Intrigada, subió a investigar y encontró una escena espantosa: sangre por todas partes en el baño y el pasillo. Aterrorizada, Anna corrió de vuelta a su habitación y fingió estar dormida. Durante años, Anna guardó silencio por miedo. Por un lado, todavía tenía que convivir con Lawrence, quien podría tomar represalias contra ella. Por otro lado, había pagado el alquiler del mes siguiente y no tenía a dónde ir. Así, decidió mantener lo que había visto en secreto. La policía verificó la historia de Anna y revisó la antigua residencia de Lawrence y Lisa. Aunque habían pasado muchos años, el interior de la casa permanecía casi intacto. Utilizando pruebas de luminol, descubrieron rastros de sangre que habían sido limpiados años atrás. Con esta nueva evidencia forense, la policía finalmente tenía pruebas sustanciales. Viendo cómo se acumulaban las pruebas en su contra, Lawrence dejó de resistirse. Con la esperanza de una sentencia más indulgente, confesó el cargo menor de asesinato en segundo grado y ofreció su versión de los hechos. Según Lawrence, la noche del incidente discutió acaloradamente con Lisa sobre problemas financieros. Lisa estaba muy alterada y lo empujó varias veces. Para calmar la situación, Lawrence salió del dormitorio, pero Lisa corrió tras él y lo empujó nuevamente mientras bajaban las escaleras. Según él, esquivó instintivamente, lo que provocó que Lisa cayera por las escaleras y perdiera el conocimiento. Aterrorizado, Lawrence creyó que la policía no aceptaría que había sido un accidente, especialmente debido a las tensiones previas en su relación. Decidió deshacerse del cuerpo. Primero arrastró a Lisa al baño, preparó el cuerpo y luego lo llevó a un área remota. Allí, colocó el cuerpo en un contenedor de plástico, vertió una solución ácida y regresó a casa, fingiendo que nada había pasado. Sin embargo, la policía no creyó completamente la versión de Lawrence, especialmente respecto a la causa de la muerte. Según las investigaciones, Lisa había hablado con su niñera 2 días antes del incidente y le había mencionado que planeaba divorciarse. Alegó que la actitud controladora de Lawrence y su falta de ingresos eran las razones. Más preocupante aún, Lawrence habría escuchado accidentalmente esta conversación. Esto llevó a la policía a sospechar que Lawrence mató a Lisa deliberadamente para evitar el divorcio. A pesar de las sospechas, la policía llegó a un acuerdo con Lawrence debido a la falta de pruebas directas y la imposibilidad de encontrar el cuerpo de Lisa. Aunque las pruebas circunstanciales eran sólidas, no garantizaban una condena segura. Así, para asegurarse de obtener una sentencia, optaron por negociar. Según el acuerdo, Lawrence sería condenado por asesinato en segundo grado. En mayo de 2009, 14 años después del incidente, el caso llegó a juicio. Lawrence fue sentenciado a 25 años de prisión. En 2010, un año después, finalmente reveló la ubicación del cuerpo de Lisa. Sin embargo, el tiempo y los efectos de la solución ácida habían destruido casi todo, dejando únicamente un conjunto de dientes de cerámica.
La historia de Lisa es realmente impactante. De ser una mujer que vivía en la riqueza, su vida terminó de forma trágica por la inseguridad y el egoísmo de su esposo. Es una situación que mezcla tristeza y frustración. Lisa solo quería dejar un matrimonio infeliz para empezar de nuevo, pero terminó pagando un precio demasiado alto. Lo peor es pensar que todo esto pudo haber sido diferente si ambos se hubieran sentado a hablar y resolver sus problemas en lugar de dejar que las emociones descontroladas tomaran el control. Esto me hace reflexionar. En la vida, muchas veces enfrentamos conflictos que parecen pequeños, pero si no los manejamos bien, las consecuencias pueden ser terribles. En lugar de guardar silencio o reaccionar de forma negativa, a veces lo único que necesitamos es dar un paso atrás, escuchar y tratar de ponernos en el lugar del otro. Así, tal vez, podríamos evitar finales tan desgarradores. ¿Y tú qué piensas de este caso? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Lisa? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si crees que esta historia merece ser conocida, no olvides seguirnos para más contenido interesante. Te leemos. En un pueblo tranquilo, idílico y seguro, ocurrió lo impensable. El brutal asesinato de una niña de 6 años, Lauren Bellius. Su trágica historia los estremecerá hasta la médula y los hará cuestionar la naturaleza misma del mal. Los detalles impactantes los arrastrarán al abismo de una pesadilla escalofriante y no los dejarán ir hasta el final. Prepárense para un viaje al corazón de la oscuridad mientras desentrañan los misterios del asesinato de Lauren y descubren la mente trastornada de su asesino. Esta es una historia que los acompañará mucho después de verla. El video contiene descripciones de violencia y abuso sexual de menores, y su contenido puede ser perturbador para algunos espectadores. Recomendamos encarecidamente que los niños no lo vean. Si ustedes o alguien que conocen ha sido víctima de abuso sexual, por favor busquen ayuda profesional. La información en el video es solo para fines informativos y no sustituye la asistencia profesional. Hoy les contaré la historia de una niña cuya muerte no solo fue cruel, sino también completamente inesperada. Y el monstruo que hizo esto podría ser liberado en cualquier momento. Lauren Sylvia Bellius nació el 16 de septiembre de 2004, en la ciudad de Syracuse, Nueva York, hija de sus padres John y Allison Bellius. Lauren tenía una hermana gemela llamada Erika y un hermano mayor llamado Nolan. Había terminado el primer grado en la escuela primaria Macholster. A Lauren le encantaba jugar al fútbol, practicar ballet y entrenar taekwondo. Amaba a los animales, cantaba, bailaba y tenía un sentido del humor maravilloso. Se preocupaba por los demás e incluso donó su cabello a la organización Locks of Love. Los padres de Lauren se casaron en agosto de 2001 y, tras el nacimiento de los niños, la familia se mudó a la ciudad de Cheryl, Nueva York, considerada un lugar extremadamente seguro para vivir y una de las mejores ciudades del estado. Sin embargo, en 2009 los padres decidieron divorciarse y a partir de entonces se encargaron de cuidar a sus 3 hijos de forma compartida, siendo que el padre, John, pasaba 3 días a la semana con ellos. En junio de 2009, la madre de Lauren conoció a un nuevo hombre llamado David Trebilcock. En ese momento, Allison trabajaba como enfermera principal en un hogar de ancianos en Rome, y David era asistente de enfermería certificado en el mismo centro. Inicialmente, solo eran amigos, pero a partir del 2 de febrero de 2010, comenzaron a salir. David pronto se convirtió en el mejor amigo de Allison y demostró amar profundamente a ella y a sus 3 hijos, haciendo todo por ellos. Iba de compras, les enseñaba a pescar e incluso los llevaba al cercano parque de atracciones Sea Breeze. Menos de un año después de iniciada la relación, en diciembre de 2010, David se mudó a la casa de Allison, ubicada en el 408 de Primo Avenue, junto a ella y los niños. Sin embargo, la pareja seguía diciendo a los hijos de Allison que solo eran amigos y evitaban cualquier muestra romántica en su presencia. Para el verano de 2011,
Allison cambió de trabajo y comenzó a laborar en turnos de fin de semana en el área de maternidad del Hospital St. Luke's. David continuó trabajando en el asilo, pero empezó a tomar cada vez menos turnos. Para julio, había reducido su trabajo a un turno cada 2 semanas. A pesar de esto, David y Allison pronto comenzaron a hablar sobre la posibilidad de hacer un viaje familiar a Disneyland. Pronto empezaron a planear el viaje. Primero, iban a visitar a los padres de David en Flagler Beach, y luego regresarían a Disneyland, donde se reunirían con la familia de Allison y los niños. La pareja estaba entusiasmada con el viaje y no podía esperar a que llegara el día de la partida. Pero a medida que se acercaba la fecha, David le confesó a Allison que en realidad no quería ir. Explicó que no quería visitar a su familia y que tenía demasiados malos recuerdos asociados con el lugar donde solía vivir. David añadió que la policía podría arrestarlo si regresaba a su estado natal porque, según él, a los 19 años, había tenido relaciones sexuales con una niña de 12 años, cuando ambos estaban en una fiesta, borrachos y drogados. También le dijo a Allison que la había engañado en los primeros meses de su relación. Al principio, ella se sintió ofendida, pero luego justificó sus acciones y acordaron pasar solo un día con la familia de David. Aunque, para ser honestos, ¿cómo se puede justificar tener relaciones sexuales con una niña de 12 años, incluso si él era mucho más joven cuando sucedió? David seguía siendo un hombre adulto de 19 años. Durante las siguientes semanas, David reveló aún más información que socavó su relación con Allison. Admitió que había mantenido contacto con una mujer con la que la había engañado y que tenían conversaciones telefónicas que mostraban una adicción sexual evidente. David también le dijo que a menudo participaba en cibersexo y que tenía miedo de meterse en problemas si alguien descubría algunas de las cosas que decía en línea. Allison, muy afectada por lo que había escuchado, le dijo a David que necesitaba tiempo para asimilar la información antes de decidir si quería continuar la relación. Mientras tanto, le permitió seguir viviendo con ella mientras trabajaban en superar su infidelidad, ya que creía que podían resolver los problemas en su relación. Esto ocurrió después de que David se disculpara por sus acciones y le dijera a Allison que quería estar con ella y con los niños para siempre. El comportamiento de David se volvió aún más extraño cuando empezó a llevar una Biblia a todas partes. No la leía ni citaba pasajes de ella, simplemente la cargaba consigo. Nunca había participado en servicios religiosos antes, pero ahora se sentaba en el garaje durante horas, fumando cigarrillos con la Biblia en su regazo. Como consecuencia, comenzó a pasar menos tiempo con Allison y los niños. El fin de semana del 16 de julio, Allison tenía programados 2 turnos nocturnos de 12 horas en el hospital, y se suponía que Lauren, junto con su hermano y su hermana, pasarían algunas noches en casa de su padre antes de que comenzara su turno. Durante ese tiempo, Allison tuvo una discusión con David. Hablaron por teléfono mientras ella estaba en el trabajo, y David le dijo que se iba porque ya no podía mirarla después de darse cuenta del dolor que había causado. Cuando Allison regresó a casa el domingo, David parecía menos alterado. Todo parecía estar bien de nuevo. Pero en el transcurso de una hora, volvió a amenazar con irse, diciendo que ella nunca lo perdonaría. Allison respondió que necesitaba tiempo para pensar y le pidió que se quedara, pero él se fue de todas formas. Desesperada porque él no se marchara, Allison le suplicó que no saliera por la puerta, aferrándose a él, agarrándolo y arañándole la espalda mientras se iba. Debido a este tumulto, ella estaba segura de que su relación había llegado definitivamente a su fin. Cuando David se marchó, Allison incluso tiró a la basura algunos de sus cuadernos de dibujo y la Biblia, y luego rompió su teléfono celular. Sorprendentemente, David regresó a la casa de Allison unas horas después, luciendo drogado pero feliz, sin poder entender por qué ella estaba tan alterada. Luego le prometió a Allison que nunca le haría daño a ella ni a sus hijos, y que los amaba. Al día siguiente, el lunes 18 de julio, Lauren, su hermano y su hermana volvieron a casa de su padre y pasaron todo el día jugando en el jardín,
y nadando en la piscina, con David uniéndose a ellos de vez en cuando. Más tarde ese mismo día, David le propuso matrimonio a Allison. Sin embargo, ella lo rechazó, argumentando que primero tenía que estar segura de que podían mantener una relación y que no estaba convencida de que estarían juntos a largo plazo. Según Allison, David aceptó el rechazo con naturalidad. Se rió y luego guardó silencio por un tiempo. Pero pronto volvió a comportarse como de costumbre, y su buen humor continuó. En un momento dado ese día, Lauren entró haciendo payasadas y bailando, y David le dijo que algún día se haría famosa. Cuando ella volvió a entrar, David se dirigió a Allison y comentó que Lauren era su hija favorita porque era especial. Al día siguiente, David jugó con los niños en casa mientras Allison salía a comprar comida. Más tarde, esa misma tarde, Allison envió a los 3 niños a subir para ponerse el pijama. David ya estaba allí arriba también. Sin embargo, cuando Allison fue a verlos, se percató de que Lauren, de 6 años, tenía el rostro enrojecido y estaba llorando. La niña le dijo a su madre que se sentía mal, pero no explicó qué le pasaba. Y cuando Allison le preguntó, simplemente miró a David y no dijo nada. David tampoco dijo nada. Finalmente, Allison logró calmar a Lauren y acostó a los 3 niños para pasar la noche. Pero apenas unos minutos después, Nolan, el hermano mayor de Lauren, bajó a la cochera y llamó a su mamá. Ella volvió arriba para hablar con él. Nolan le contó que David, a quien consideraba su mejor amigo, le había hablado tanto de cosas buenas como de cosas malas, y dijo que el mundo se volvería muy aterrador muy pronto porque algo malo iba a suceder. Allison trató de calmar a su hijo. Luego regresó a la cochera y le gritó a David. La madre insistió en que él se disculpara con Nolan a la mañana siguiente por haberlo alterado tanto, y David lo hizo de inmediato. Subió y le dijo a Nolan que solo estaba bromeando y que, en realidad, todo estaría bien. Después, la pareja pasó unas horas más junta antes de irse a la cama alrededor de la 1 de la madrugada. Al acostarse, todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas, y cuando Allison revisó a los gemelos en la litera, ya estaban durmiendo en la misma cama, como de costumbre, abrazándose. A la mañana siguiente, alrededor de las 8:30, Allison fue despertada repentinamente por el grito de la hermana gemela de Lauren desde su habitación. La madre saltó de la cama y corrió por el pasillo. Al ver que la puerta de la niña estaba cerrada, empezó a empujarla y se dio cuenta de que no se abría porque estaba bloqueada por una cómoda. Cuando Allison finalmente logró entrar, vio a David parado sobre la escalera de la litera, apuñalando a Lauren, mientras su hermana Erika se acurrucaba en el extremo opuesto de la cama, gritando. Allison se abalanzó inmediatamente sobre David para apartarlo de la cama. Empezaron a caer hacia atrás y, en ese momento, David extendió la mano y agarró el pasamanos superior, rompiendo la litera y arrojando el cuerpo sin vida de Lauren al suelo. Allison lo empujó y gritó, preguntando por qué intentaba matar a su bebé. Él respondió que Lauren no era un bebé y que, en ese momento, ella se portaba mal. David empujó la cómoda que bloqueaba la puerta de nuevo contra ella y empezó a cortarse las muñecas. Allison puso a Lauren de espaldas y, desesperadamente, trató de reanimarla mediante resucitación boca a boca. La madre también comenzó a gritar por la ventana pidiendo ayuda. En ese punto, los ojos de Lauren estaban abiertos pero sin enfoque, aunque aún respiraba. Mientras Allison intentaba darle resucitación boca a boca, David se acercó y volvió a apuñalar a Lauren en el cuello. Luego continuó hiriéndose a sí mismo apuñalándose las muñecas e intentando arrancarse los tendones. Además, se apuñaló en el pecho y empezó a esparcir sangre. David se volvió a acercar a Allison, le rodeó el cuello con su brazo y volvió a apuñalar a Lauren. Allison logró agarrar el cuchillo esta vez y comenzó a forcejear con David. Finalmente, le arrebató el cuchillo y, cuando él cayó de bruces, lo apuñaló 2 veces. Luego se lanzó hacia él, empuñando 2 tablas rotas de la litera y logró empujarlo hacia el armario. Allison pudo entonces agarrar a Erika,
la hermana gemela de Lauren, quien había estado gritando todo el tiempo, y la empujó al pasillo. La madre también recogió a Lauren y corrió hacia la sala de estar, donde encontró a Nolan sentado en el sofá, meciéndose de un lado a otro. Los tres huyeron de la casa, y Allison envió a Erica y Nolan a casa de los vecinos para que llamaran al 911. El cuerpo sin vida de Lauren yacía en el césped, y su madre intentó reanimarla de nuevo, aunque en el fondo Allison sabía que su hija estaba muerta, ya que estaba pálida, fría y cubierta de sangre. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, Allison y Lauren fueron trasladadas al hospital más cercano. Allison había sufrido una grave herida en la mano por el cuchillo y, lamentablemente, al llegar, se declaró muerta a la niña de 6 años. Cuando la policía llegó por primera vez a la casa, Allison aún sostenía el cuchillo. Ella le había arrebatado el arma de las manos a David y luego se la lanzó a los pies de un oficial. Cuando las autoridades ingresaron a la casa, encontraron a David Trebilcock en un dormitorio completamente destrozado. La alfombra y todas las pertenencias de la niña estaban salpicadas de sangre. David, también cubierto de sangre, le dijo a uno de los oficiales: «Era una niña pequeña. Tenía que matarla. Si no la mato, lo intentaré de nuevo». Además, afirmó a la policía que Dios y Jesús le habían ordenado matar a Lauren y que lamentaba lo que había hecho, pidiendo a los agentes que simplemente lo dejaran morir en el camino al hospital. David no pudo callarse y le dijo a los paramédicos que Lauren era maligna y que tenía que morir. Si no lo hacía, volvería a intentar matarla. Asimismo, manifestó que algunas personas pensarían que lo que hizo era malo, pero que en realidad era bueno. Continuó preguntando a los paramédicos si lo encerrarían en una sala acolchada al llegar al hospital, y se negó a dar su nombre. Cuando finalmente llegó al hospital, siguió diciendo tonterías y le dijo a un doctor que Lauren había presenciado lo sucedido, que él la había revisado y que no podía sentir ninguna simpatía por ella. El monstruo llamado David Trebilcock fue finalmente acusado de homicidio en segundo grado, agresión en segundo grado y posesión criminal de un arma en cuarto grado, empleada antes de matar a Lauren. David, en realidad, no tenía antecedentes penales salvo por un arresto en el condado de Dade, Florida, en el año 2000, cuando tenía apenas 19 años, y fue multado por posesión de armas. Cuando fue llevado a juicio por el asesinato de la pequeña, el juez declaró a David Trebilcock no culpable de los delitos debido a una enfermedad o defecto mental. Así debe quedar registrado. De este modo, el tribunal desea emitir 2 declaraciones personales relacionadas con este caso. Primero, el juez señaló que, según la ley vigente en el estado de Nueva York, únicamente el acusado tiene el derecho de elegir entre un juicio con jurado o un juicio sin jurado, ante un solo juez. Sin embargo, expresó su desacuerdo personal con esa disposición, argumentando que el fiscal también debería tener la facultad de aceptar o rechazar un juicio sin jurado, ya que el fiscal tiene un interés igual en el resultado. Además, sostuvo que el tribunal debería tener voz en el asunto y que, si las 3 partes no llegaban a un acuerdo para un juicio sin jurado, el caso debería ser juzgado por un jurado. Enfatizó su profunda fe en el sistema de jurados, afirmando que el análisis conjunto de 12 personas es muy superior al de un solo juez. A pesar de sus opiniones, reconoció que, habiendo asumido el compromiso de acatar las leyes del Estado al asumir su cargo, se sometería a la decisión del acusado, incluso si no estaba de acuerdo personalmente. Asimismo, ofreció sus condolencias a la familia de Lauren Bellius, subrayando lo insoportable que es la pérdida de un hijo, especialmente para una madre, y lamentó la ruptura de los lazos familiares provocada por tan trágico suceso. Además, declaró que, tras revisar el caso, era evidente que David Trebilcock era el único responsable de la tragedia, como lo demostraban los cargos de homicidio en segundo grado, agresión en segundo grado y tenencia criminal de un arma en primer grado, así como la contundente demostración de culpabilidad por parte del Estado.
en lo que respecta a la defensa afirmativa del acusado, en la que sostenía que carecía de responsabilidad penal debido a una enfermedad mental, el juez explicó que el acusado debía probar dicha afirmación por preponderancia de la evidencia, un estándar inferior al requerido para probar los cargos. Recordó que, durante el juicio, varios médicos expertos testificaron que el acusado sufría de esquizofrenia paranoide, haciendo especial énfasis en el testimonio persuasivo del Dr. Lawrence Brago. El juez señaló que el Dr. Ferrago, al igual que los demás expertos, concluyó que la enfermedad mental del acusado le impedía comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos, o apreciar que lo que había hecho estaba mal. En consecuencia, el juez determinó que la defensa había cumplido con su carga probatoria, y concluyó que el señor Trebilcock carecía de responsabilidad penal debido a su enfermedad o defecto mental. Sin embargo, aclaró que este hallazgo no equivalía a un veredicto de no culpabilidad, sino que reflejaba la ausencia de responsabilidad penal. Finalmente, el juez anunció que se ordenaría una evaluación psiquiátrica realizada por 2 especialistas y que el acusado permanecería en la cárcel del condado de Omega hasta que se emitieran los informes, los cuales serían compartidos tanto con el fiscal como con la defensa. Posteriormente, se celebraría una audiencia para determinar si el acusado representa un peligro para sí mismo o para otros. De ser así, sería internado en un centro de salud mental seguro por 1 año, con la posibilidad de prórrogas. Por razones comprensibles, los médicos de la defensa testificaron que, al momento del asesinato de Lauren, David sufría de esquizofrenia paranoide y no comprendía que sus acciones estaban mal. Su abogado afirmó que consideraba a Lauren como el anticristo, refiriéndose a ella como eso y bestia. Sin embargo, según Allison, la madre de Lauren, en la mañana en que David mató a su hija, él encerró a su perro en el garaje para que no se interpusiera y además destruyó un disco duro. Parecía que había planeado meticulosamente lo que iba a hacerle a Lauren esa mañana, en lugar de simplemente enloquecer. No obstante, David fue ingresado en un centro seguro para enfermos mentales, donde sería reevaluado cada 2 años. Si algún médico llegara a considerarlo apto, sería liberado de nuevo a la sociedad. En abril de 2023, fue trasladado a un centro no seguro, lo que sugiere que probablemente se encuentre próximo a su liberación. La familia de Lauren, por supuesto, se indignó ante la falta de castigo para su asesino y presentó una petición para promulgar una ley en honor a Lauren. No me importa si está en un centro de salud mental vigilado o en prisión, dijo Allison. Solo quiero saber que no esté en ningún lugar donde pueda lastimar a alguien más, porque eso sucederá. Hace 2 años, Allison Bellius se sorprendió al saber que el hombre que mató a su hija sería retenido en el sistema de salud mental. Sin estar en prisión, David Trebilcock apuñaló brutalmente a Lauren Bellius, de 6 años, hasta quitarle la vida en 2011 en la casa de Cheryl donde convivía con Allison. Allison afirmó que no creía que él se hubiera detenido hasta haber exterminado a todos ese día. Aunque pensaba que estaba bajo custodia, expresó incertidumbre acerca de la protección para ellos, debido a que él se encontraba en el sistema de salud mental, explicando que nunca sabían cuándo podría ser liberado. Además, mencionó que no se sentía segura, ni para sí misma ni para los niños sobrevivientes, y señaló que, al no tener antecedentes penales, si en algún momento fuese dado de alta, no habría advertencia alguna sobre los atroces actos que había cometido. Ahora, Allison aboga por lo que ella denomina la ley de Lauren Sylvia. Dicha ley permitiría a las autoridades rastrear de manera más eficaz a los asesinos y ya ha recibido un amplio apoyo. Ha recabado más de 2,000 firmas en una petición. Ella cree firmemente que un asesino es un asesino, sin importar las circunstancias, y que, al quitar intencionadamente la vida de una niña, debe pagar por ello. Considera que debería ser recluido por al menos 25 años, idealmente de por vida, en honor a su hija y para proteger al resto de la familia. Allison lucha por un cambio en la ley. Posteriormente, se aprobó la ley de Lauren, la cual establece que,
Si un asesino es considerado posteriormente mentalmente sano y es liberado de un hospital psiquiátrico, esa persona debe cumplir el resto de su condena de cadena perpetua en prisión, tal como debe ser. Poco después del asesinato de Lauren Bellius, se celebró un servicio con velas en su honor, donde decenas de vecinos, amigos e incluso completos desconocidos se reunieron para recordar a la niña de 6 años y para apoyar a quienes la amaban. El padre de Lauren, John Bellius Jr., declaró públicamente después de la muerte de su hija que el único consuelo para él era saber que lo último que había hecho con Lauren había sido pasar un día maravilloso con ella. Explicó que unos días antes de su muerte, habían visitado el parque de atracciones Enchanted Forest Water Safari, donde todos lo pasaron genial. Añadió que era desgarrador porque ella había sido su pequeña reina, señalando que todos la llamaban reina y la trataban como tal. John dijo que solo había hablado con David una vez, pero a menudo preguntaba a los niños sobre él y cómo los trataba. Sin embargo, nunca vio nada malo. De hecho, los niños querían mucho a David. El hermano de la niña, Nolan, le dijo a su padre: David nos mintió. Dijo que nunca nos haría daño, pero luego mató a Lauren. En 2020, el padre de los niños, John Bellius, también falleció, por lo que ahora están siendo criados por su madre, Allison, sola. Ella dijo que ambos niños están bien y continúan asistiendo a terapia. El funeral de Lauren se celebró el domingo 24 de julio de 2011, en la funeraria L.A. Robadier en Camden, Nueva York. Luego fue enterrada en el cementerio Forest Lawn, también en Camden. Bueno, gracias por escuchar la historia de Lauren hoy. Creo que David debería haber sido considerado penalmente responsable de su muerte. Si tuvo tiempo de planear lo que iba a hacer, como meter al perro en el garaje, bloquear la puerta de Lauren con una cómoda e incluso destruir un disco duro, ¿quién sabe qué había en él? Entonces definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Y en cuanto a ese misterioso disco duro, basándome en la adicción real de David, tener relaciones sexuales con una niña de 12 años cuando él tenía 19. Lauren llorando la noche antes del asesinato, pero sin decir qué le pasaba y solo mirando a David. Así como sus palabras a Allison de que tenía miedo de meterse en problemas si alguien veía lo que escribía en línea. Me hace preguntarme si estaba abusando sexualmente de Lauren y la mató para encubrirlo. ¿Qué piensan ustedes? Solo quería darles un gran agradecimiento a todos los que vieron este video hasta el final. Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre este caso en los comentarios. Y por favor no olviden suscribirse a mi canal. También me gustaría enviar un agradecimiento especial a todos los que han donado para apoyar mi canal. Su apoyo significa mucho para mí y me da la motivación para seguir haciendo nuevas e interesantes investigaciones para ustedes, mis maravillosos espectadores. Muchas gracias a todos. Las dos caras en esta foto pertenecen a Benedito Anunciación de Santana y su hijo, Gustavo Benedito Jr. Lara de Santana. Dos nombres aparentemente comunes que ocultan un crimen atroz que sumió a la ciudad de Cuiabá, Brasil, en un estado de conmoción. En una tarde de abril de 2025, Eloísa María de Alencastro Sousa, de 16 años, desapareció sin dejar rastro. Nadie podría haber imaginado que el hombre que orquestó su asesinato era aquel a quien alguna vez llamó padrastro, y aún más escalofriante, que reclutó a su propio hijo para llevarlo a cabo. Detrás de la tranquila fachada de este padre e hijo, yacía un complot de venganza a sangre fría, donde el amor se transformó en odio, y una adolescente inocente se convirtió en la víctima de una tragedia familiar inimaginable. Si quieres conocer la verdad completa, dolorosa y sombría que se esconde detrás de este crimen, quédate hasta el final del video. Las calles zumbaban con su ritmo habitual. Algunos peatones, el murmullo de los autos que pasaban, voces a lo lejos. La vida detrás de las modestas fachadas de las casas fluía de manera constante, predecible. Pero en una de esas casas, algo era diferente. A primera vista se mezclaba perfectamente con las demás.
Solo más tarde se convirtió en el foco de una investigación criminal. Durante el día, las personas entraban en la casa. Por la noche, salían. Sin gritos, sin ruidos fuertes, sin señales evidentes de angustia, solo silencio detrás de una puerta cerrada. Los transeúntes no notaron nada inusual. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas. El auto estacionado ordenadamente al frente. Solo más tarde quedó claro. Durante esas mismas horas, detrás de esa puerta, estaba ocurriendo algo que nadie podría haber imaginado. Eloísa María de Alencastro Sousa nació en 2008 en Cuiabá, en el estado de Mato Grosso. Vivía con su madre y su abuela. La familia llevaba una vida tranquila y reservada, integrándose sin problemas en su entorno. Su madre, Suellen, trabajaba para mantener a la familia y cuidar de su hija. Eloísa asistía a una escuela privada, el Colegio Adventista en el Centro Político Administrativo. Era una estudiante dedicada, nunca causaba problemas en clase ni en sus interacciones con los profesores. Silenciosa durante las lecciones, siempre completaba sus tareas y evitaba conflictos. Eloísa no tenía muchas relaciones cercanas. Su única amiga verdadera, alguien en quien confiaba lo suficiente como para compartir pensamientos personales. Recordó más tarde que Eloísa podría haber mostrado signos consistentes con un trastorno del espectro autista de nivel 1. Aunque nunca fue diagnosticada formalmente, su comportamiento coincidía con muchas descripciones: actitud reservada, evitar el contacto visual y ansiedad en situaciones sociales. Sin embargo, era cálida y accesible con aquellos en quienes confiaba. Su mayor pasión eran los animales. Eloísa soñaba con convertirse en veterinaria. Lo tomaba en serio, ya investigaba programas de veterinaria y exploraba el campo desde una edad temprana. Según su abuela, ayudaba con las tareas del hogar y no necesitaba supervisión constante. Podía cocinar, limpiar y cuidar de las mascotas de la familia. Era la vida ordinaria de una adolescente enfocada, avanzando constantemente hacia sus metas sin llamar la atención. Benedito Anunciación de Santana nació en 1984, también en Mato Grosso, en una familia modesta. Era el menor de 2 hermanos. Su hermano mayor, Alessino, más tarde se vio envuelto en un caso legal relacionado con violencia contra una exnovia. Su padre era obrero y su madre se quedaba en casa. La familia vivía en una zona suburbana de Cuiabá. Según los vecinos, ambos chicos eran reservados desde pequeños y no tenían una relación cercana con sus padres. Cuando era adolescente, Benedito comenzó a asistir a una iglesia católica local, eventualmente ayudando en ceremonias. Esta conexión con la comunidad religiosa más tarde se convirtió en parte de su imagen pública. Tras completar la escuela, Benedito consiguió un empleo de bajo nivel en una agencia gubernamental local. Con el tiempo, gracias a conexiones personales y una reputación de trabajo arduo, ascendió. Para cuando ocurrieron estos eventos, Benedito ocupaba el puesto de jefe de transporte en el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de Mato Grosso. Ganaba un salario estable, tenía acceso a un vehículo proporcionado por el trabajo y era visto como una figura confiable con estatus social. En su vida diaria, vivía en el vecindario Ribeirão do Lipa, donde era un rostro familiar en las reuniones comunitarias. Asistía regularmente a encuentros locales, planteaba preocupaciones sobre problemas del vecindario y proponía iniciativas. Seguía activo en la iglesia, continuando como acólito durante las ceremonias. En las redes sociales, publicaba frecuentemente contenido religioso, citas, fotos de eventos e imágenes en lugares de culto. La mayoría de sus fotos mostraban a su hijo, Gustavo, o eran tomadas frente a iglesias y celebraciones comunitarias. Su presencia en línea pintaba la imagen de un hombre estable, respetable y con una fe profunda. Se sabe poco sobre la vida personal de Benedito antes de conocer a Suellen. En el momento en que comenzó su relación, no estaba casado ni vivía con la madre de su hijo. No existen registros oficiales de relaciones anteriores. Basado en su comportamiento, mantenía cuidadosamente su historial personal a distancia, conservando solo los aspectos que respaldaban su imagen pública.
Suellen trabajaba en una agencia gubernamental en Cuiabá y fue en este entorno laboral donde conoció a Benedito Anunciación de Santana. A primera vista, él parecía confiado, amigable y compuesto. Era consistentemente educado, tranquilo y dispuesto a ayudar a sus colegas. En el lugar de trabajo, tenía una reputación como empleado confiable y dedicado. Esta impresión externa jugó un papel significativo en la decisión de Suellen de dejarlo entrar en su vida. Según la información pública, su relación comenzó aproximadamente 4 meses antes de los eventos en cuestión. Algunos informes sugieren que estuvieron juntos solo 2 meses, pero los investigadores recopilaron evidencia que muestra que Benedito tenía libre acceso a su casa y frecuentemente usaba su llave. Esto respalda la idea de que su relación pudo haber sido más seria y a largo plazo de lo que inicialmente parecía. Benedito rápidamente se convirtió en una parte fija de la vida familiar de Suellen. Comenzó a aparecer sin previo aviso, moviéndose por la casa con comodidad y sin tratar su presencia como algo temporal o casual. Su participación en las rutinas diarias de la familia se veía como algo natural. Para los extraños, parecía cariñoso, deseoso de ayudar y esforzándose por convertirse en parte de la familia. No era agresivo ni ruidoso, y tenía una manera de tranquilizar a las personas, especialmente en las primeras semanas. Suellen aparentemente no notó nada preocupante. Lo veía como alguien que podía aportar estabilidad y apoyo. Era mayor, tenía un trabajo estable y daba la impresión de ser responsable y maduro. Sin embargo, dentro del hogar, las cosas estaban lejos de ser armoniosas. La abuela de Eloisa, que vivía con ellas, a menudo se sentía incómoda con la presencia frecuente de Benedito. No era hostilidad lo que le preocupaba, todo lo contrario. Su excesiva cortesía y actitud gentil parecían forzadas. Siempre estaba tratando de agradar, pero de una manera que parecía escenificada. La propia Eloisa se sentía incómoda desde sus primeras interacciones con él. No discutía con él ni creaba tensiones, pero claramente evitaba el contacto con él. Solo confiaba sus sentimientos a una amiga cercana, explicando que encontraba a Benedito inquietante, pero no podía articular exactamente por qué. Le molestaba la forma en que la miraba, cómo hablaba y, especialmente, cómo posaba en las fotos. Lo que más le llamó la atención fueron sus publicaciones en redes sociales, donde hacía gestos con las manos que le recordaban a símbolos asociados con grupos criminales. Le dijo sin rodeos a su amiga que parecía alguien con un pasado turbio. Sin embargo, guardó esta opinión para sí misma cuando se trataba de su madre, tal vez por miedo a ser malinterpretada. Según su amiga, Suellen o no, notó el cambio en el comportamiento de su hija o no pensó que fuera significativo. Nadie en la familia cuestionó el pasado de Benedito, su círculo social o sus relaciones anteriores. Su comportamiento nunca levantó señales de alerta, lo que lo hacía aún más peligroso. Un hombre percibido como simplemente amable, había asegurado una posición de confianza en sus vidas sin despertar sospechas. Solo Eloisa, sin ninguna razón específica, intuía que algo estaba mal. El martes 22 de abril de 2025 fue un día laboral regular en Cuiabá. Alrededor de las 3:00 de la tarde, Suellen y su madre estaban en el trabajo. Eloisa estaba sola en casa, no esperaba visitas, y no se reportaron autos desconocidos en la entrada. Todo parecía tranquilo. Alrededor de esa hora, Benedito Anunciación de Santana llegó a la casa de Suellen, conduciendo una Fiat Toro asignada por el gobierno para su puesto en el Departamento de Ciencia y Tecnología. En el auto con él iban 3 adolescentes, su hijo, Gustavo, y otros 2, de 16 y 17 años. Los 3 habían sido informados previamente. Se escondieron en el auto para evitar llamar la atención de los vecinos o las cámaras de seguridad. El plan era esperar hasta que la casa estuviera libre de adultos. Benedito estacionó en el garaje, entró solo a la casa. Las imágenes de vigilancia mostraron que estuvo dentro de la casa durante unos 15 minutos. Luego regresó al auto y se fue. Las cámaras no captaron nada sospechoso. Parecía tranquilo.
Ningún vecino reportó haber escuchado ruidos o presenciado señales de agresión. Pero durante ese breve tiempo, Benedito había dejado entrar a los 3 adolescentes en la casa, dejándolos dentro con Eloisa, de 16 años, quien no tenía idea de lo que estaba por suceder. Según una de las confesiones, esperaron hasta que Benedito abandonó el área. Fue entonces cuando comenzaron a ejecutar el plan. Eloisa estaba sola en casa. Cuando vio los rostros desconocidos, entró en pánico. Intentó correr a otra habitación, pero uno de ellos la alcanzó. Desorientada y demasiado conmocionada para gritar o defenderse, fue dominada. Le ataron las piernas. Lo que sucedió después tuvo lugar en una habitación donde, trágicamente, su vida terminó con un cable USB. El equipo de investigación trabajó para determinar quién desempeñó qué papel en el acto, basándose en testimonios y evidencia forense. Uno de los adolescentes admitió más tarde que fue él quien jaló el cable, diciendo que lo hizo bajo las instrucciones de la persona mayor. En el momento del crimen, Benedito no estaba en la casa. Se había ido, supuestamente debido a una llamada relacionada con el trabajo. Sin embargo, según las confesiones, estaba completamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Las instrucciones habían sido dadas de antemano. Todo era parte de un plan para alejarse de la escena inmediatamente y evitar una implicación directa. Los participantes dijeron que él enfatizó que todo debía hacerse correctamente y que el incidente debía parecer un robo con intención de hurto. Después del acto, los adolescentes permanecieron en la casa, esperando la siguiente fase, el regreso de Suelen. Según su relato, todo ocurrió rápidamente. Eloisa perdió el conocimiento debido a la restricción de la respiración mientras estaba en el suelo. Uno de los atacantes verificó su pulso y señales de respiración, pero afirmó que no respondía. Usaron cuerdas y sábanas para moverla. El cuerpo fue envuelto, arrastrado a otra habitación, escondido temporalmente, y luego la casa fue saqueada para que pareciera que había ocurrido un robo. Pasaron aproximadamente 30 minutos entre el momento del crimen y el regreso de Benedito. Esta vez, no estacionó en el garaje. En cambio, estacionó más lejos y caminó hasta la casa. Dentro, los demás habían preparado la escena. La siguiente fase del plan era simular un ataque contra Suelen. A las 6:00 de la tarde, Suelen regresó a casa con una pariente, una mujer que llevaba un bebé en brazos. Las imágenes de seguridad captaron su acercamiento a la casa. Todo parecía normal desde el exterior, pero dentro, los perpetradores se preparaban para actuar. Las luces estaban apagadas, pero el aire acondicionado estaba encendido, lo que inmediatamente hizo sospechar a Suelen. Llamó a Eloisa por su nombre en voz alta, pero no hubo respuesta. Al entrar en la casa, los 3 adolescentes entraron en acción. Atacaron a Suelen usando la fuerza para empujarla al suelo, golpeándola varias veces, atándola y arrastrándola más adentro de la casa. La mujer que sostenía al bebé no fue lastimada. Le ordenaron que se sentara en silencio contra la pared y no interfiriera. El niño permaneció en sus brazos. Los atacantes no mostraron agresión hacia ellos. Suelen no entendió de inmediato qué estaba pasando. Estaba atada, agredida físicamente y aislada en una habitación. Creyó que se trataba de un robo y que su hija podría estar atada en otra parte de la casa. No se dieron explicaciones. Los intrusos no revelaron sus nombres ni rostros. Sin embargo, en un momento, Suelen reconoció la voz de uno de ellos. Era Gustavo, el hijo de Benedito. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que no era un ataque al azar. Tras aislar a Suelen, el grupo comenzó a tomar objetos de valor de la casa. Cargaron un televisor, dispositivos electrónicos, documentos y la sábana que contenía el cuerpo de Eloisa en un auto. Todo se hizo de manera rápida y eficiente. El auto utilizado pertenecía a Suelen. Usaron su propio vehículo para transportar los objetos robados. Los vecinos y las personas cercanas no notaron nada sospechoso. Una vez que todo estuvo cargado, el grupo abandonó la casa. Suelen permaneció dentro, atada y herida, sin saber qué había pasado realmente. Creía que Eloisa había sido secuestrada,
Nadie le dijo la verdad. El crimen fue disfrazado como un robo con secuestro. La escena quedó en desorden. Los gabinetes fueron forzados, las luces cortadas, y se dejó un caos. Parecía un allanamiento caótico, pero en realidad había sido meticulosamente planeado paso a paso. Los involucrados esperaban que sus acciones fueran confundidas con una invasión doméstica típica. Suellen no tenía idea de que lo peor ya había ocurrido. Poco después de que los demás se fueran, Benedito apareció cerca de la casa nuevamente. No entró de inmediato. En cambio, esperó afuera hasta estar seguro de que todo estaba completo. Cuando entró, Suellen, aún atada y en pánico, le dijo que un grupo de jóvenes había irrumpido, la había atacado, tomado objetos de la casa y se había ido con Eloisa. La reacción de Benedito fue teatral. Actuó sorprendido, ansioso y apresurado, pero en ese momento sabía exactamente qué había pasado. Solo estaba desempeñando el papel de alguien que escuchaba la historia por primera vez. Benedito fue quien sugirió llevar a Suellen directamente a la clínica de emergencias más cercana en el área de Leblon. En el camino, comenzó a hacer llamadas, enviar mensajes de voz y preparar publicaciones en redes sociales. Su comportamiento estaba calculado para presentarse como un padrastro angustiado y preocupado, buscando desesperadamente ayuda. Contactó a amigos, afirmando que su hijastra había sido secuestrada, y les pidió que difundieran la noticia. Publicó en redes sociales una foto de Eloisa y un emotivo pedido de ayuda, declarando que estaba desaparecida y que necesitaba el apoyo de todos. Cuando llegaron al hospital, Suellen fue ingresada en una silla de ruedas. Las imágenes de vigilancia mostraron a Benedito ayudándola a entrar al edificio, hablando con el personal médico y permaneciendo cerca. No intentó evitar las cámaras. De hecho, parecía querer ser visto. Las autoridades comenzaron a investigar inmediatamente después de recibir reportes de un asalto y un posible secuestro. Mientras Suellen era atendida, la policía tomó su declaración y comenzó a recolectar evidencia. El primer paso fue rastrear el auto, un Hyundai plateado registrado a nombre de Suellen. Los sistemas de vigilancia rastrearon la ruta del auto. Las cámaras lo captaron moviéndose por la avenida Dubái, luego dirigiéndose hacia la zona entre Ribeirão do Lipa y la autopista que lleva a Guía. En esa área, los investigadores encontraron un bulto blanco hecho de sábanas, la matrícula del auto y señales de que el vehículo se había detenido allí. Cerca, descubrieron un pozo de concreto viejo. Ahí fue donde se deshicieron del cuerpo. Los bomberos fueron llamados para recuperar los restos de manera segura. Los expertos forenses determinaron que las piernas inferiores estaban atadas y había marcas alrededor del cuello consistentes con una respiración restringida. No había señales claras de lucha física. Una fractura en la pierna parecía haber ocurrido después de la muerte, posiblemente durante la caída al pozo. En este punto, los investigadores comenzaron a centrarse en las personas cercanas a la familia. Al revisar las imágenes de vigilancia, notaron el comportamiento de Benedito, sus claros esfuerzos por presentarse como víctima. Pero el testimonio de Suellen, la ruta del auto y los hallazgos forenses comenzaron a pintar un cuadro contradictorio. Mientras tanto, los investigadores empezaron a reunir información sobre el hijo de Benedito, Gustavo. El primer arresto ocurrió rápidamente. Un joven de 17 años involucrado en el crimen fue encontrado escondido en un apartamento en un condominio en Ribeirão. No opuso resistencia y se rindió de inmediato. Entonces, durante el interrogatorio, el joven de 17 años proporcionó una confesión detallada. Nombró a todos los participantes, incluyendo a Gustavo, el segundo adolescente, y a Benedito como la mente maestra. El adolescente explicó cómo operó el grupo, dónde se escondieron, cómo se asignaron las tareas, quién ideó el plan y cómo se llevó a cabo el acto. Con esta información, los investigadores localizaron a Gustavo. Estaba en la casa de su abuela. Las fuerzas del orden llegaron y lo arrestaron sin incidentes. Gustavo corroboró la confesión anterior. No negó su participación y explicó cómo su padre le había indicado que reuniera a personas, delineara el plan
y lo involucró personalmente en el ataque. Su testimonio aclaró que Benedito había iniciado todo el esquema, y Gustavo participó con la esperanza de ganar la aprobación de su padre. El arresto final fue del joven de 16 años, que estaba escondido en una zona boscosa en la región de Tropicalville. Fue encontrado en posesión de algunas propiedades robadas, documentos y pequeños dispositivos electrónicos. Admitió su participación, pero proporcionó menos detalles. Aún así, para el momento de su arresto, la investigación tenía un panorama completo. Los objetos recuperados se encontraron en los lugares indicados por los sospechosos, pero la evidencia más crítica fueron sus confesiones consistentes. Estas revelaron cómo se planeó el crimen, quién fue responsable de qué, cómo se movieron a través de cada fase y en qué secuencia. La evidencia forense situó a Benedito en el centro. Ahora, estaba respaldada por confesiones directas. Después de que todos los involucrados en el caso fueron detenidos, Benedito fue llevado a interrogatorio. Inicialmente, negó cualquier participación, afirmando que no sabía nada sobre el crimen y que estaba tan conmocionado como los demás por lo que había pasado. Sus declaraciones contradecían directamente los relatos proporcionados por los otros. Los investigadores decidieron organizar un careo. El primero fue entre el joven de 17 años y Benedito. Cuando se le pidió que hablara, el adolescente no dudó. Declaró claramente que Benedito había dado las órdenes, los llevó a la casa y los dejó allí para ejecutar el plan. Identificó a Benedito como la mente maestra y explicó cómo recibió instrucciones específicas. Benedito intentó defenderse, llamando al adolescente mentiroso y emocionalmente inestable. Insistió en que nunca permitiría que se le hiciera daño a Eloisa, y afirmó que apenas conocía a los adolescentes con los que se relacionaba su hijo. Pero todo cambió cuando Gustavo entró en la sala. Su reacción fue inesperada. Miró directamente a los ojos de su padre y dijo: «Estás intentando escapar otra vez, como siempre has hecho. Abandonaste mi vida una vez. Ahora me dejas aquí para enfrentar esto solo. Admite que este fue tu plan». Siguió un largo silencio. Las palabras de Gustavo fueron un punto de inflexión. No intentó justificarse. Declaró abiertamente que había seguido las órdenes de su padre. La emoción en su voz era una mezcla de ira y desamor. Los investigadores notaron que este fue el momento en que la historia de Benedito comenzó a cambiar. Se volvió vago, desvió la culpa y evitó detalles específicos. A partir de entonces, Benedito ofreció una nueva versión de los hechos. Afirmó que Suelen supuestamente le había dicho que su hija estaba explorando una identidad personal no tradicional, y que supuestamente le había pedido que eliminara esa influencia. Según su historia, él interpretó esto como una llamada a la acción. Sin embargo, no había evidencia que respaldara esta afirmación. De hecho, la amiga cercana de Eloisa informó a los investigadores que ella nunca había expresado interés romántico por nadie. Evitaba temas personales y nunca había buscado relaciones. Su familia confirmó que vivía en un mundo interno privado, sin mostrar interés en la intimidad o en formar lazos sociales. Este intento de culpar a Suelen fue visto como una clara estrategia para evadir la responsabilidad. Los investigadores no encontraron indicios de que Suelen tuviera algún papel en la planificación del crimen. Benedito comenzó a construir una narrativa en la que era una víctima de las circunstancias, malinterpretando las palabras de alguien y nunca dando instrucciones directas. Durante el análisis psicológico, los investigadores notaron signos de comportamiento manipulador. Benedito tenía un patrón consistente de influir en otros mientras permanecía en segundo plano, sin dejar rastros directos y manteniendo el control a distancia. Los testimonios de los adolescentes subrayaron un punto claro. Benedito fue la fuerza impulsora, pero fue extremadamente cuidadoso para evitar una participación directa. Asignó roles, dio instrucciones, cronometró los eventos y mantuvo una coartada externa. También salió a la luz que en 2020, el hermano mayor de Benedito, Alcino Anunciación de Santana, había sido condenado por un crimen violento contra su exesposa. El incidente ocurrió a plena luz del día, con heridas fatales infligidas durante el ataque.
En ese momento, Alcino estaba bajo una orden de alejamiento, pero eso no lo detuvo de llevar a cabo su acto. Aunque legalmente no estaba relacionado con el caso de Benedito, los investigadores no pudieron ignorar el inquietante patrón de comportamiento agresivo dentro de la familia de Eloísa. Contra el telón de fondo de la investigación, la verdadera naturaleza de Benedito se hizo más clara. Un individuo altamente manipulador y calculador. No solo involucró a adolescentes en un crimen grave, sino que deliberadamente usó a su propio hijo, asumiendo que permanecería en silencio. Sus acciones fueron frías, deliberadas y sin vacilación. Todos los intentos de crear una versión alternativa de los hechos colapsaron rápidamente. Los testimonios de los cómplices, combinados con evidencia corroborante, formaron una narrativa consistente en su contra. Enfrentado a hechos innegables durante el interrogatorio, Benedito comenzó a confesar. En una conversación con los investigadores, admitió que justo antes del crimen, había visto mensajes entre Suelen y su expareja. Interpretó esto como una traición. Según él, se sintió usado y descartado, y algo se rompió dentro de él. Benedito dijo, no quería quitarle la vida, solo quería que entendiera cómo se siente perder algo. Si perdía a su hija, nunca se recuperaría. Ese era el castigo. También admitió que Eloísa lo irritaba. Sabía que ella no lo aceptaba y dijo que siempre lo miraba con sospecha. Sin embargo, negó cualquier odio personal hacia ella, afirmando que solo intentaba restaurar la justicia en su relación con su madre. Esta confesión fue la confirmación final de que el crimen no fue espontáneo. No fue motivado por codicia o miedo a ser descubierto. Surgió de un deseo profundo de venganza personal, de destruir emocionalmente a alguien y establecer dominación, todo oculto detrás de la fachada de un hombre respetable. Durante el interrogatorio, también quedó claro que la agresión física hacia Suelen no fue espontánea. Era parte de un plan premeditado para inmovilizarla, quebrar su voluntad y crear una ilusión convincente de un robo. Benedito pretendía explotar su estado físico y el shock emocional para presentarse como un outsider preocupado y desviar las sospechas. Eso fue exactamente lo que pasó. En ese momento, Suelen no sabía que su hija se había ido. El asalto y la restricción eran parte de una mentira elaborada. Tras los pasos iniciales de la investigación, los fiscales confirmaron formalmente que el caso sería clasificado como un crimen cometido con premeditación y circunstancias agravantes. La participación de menores, el uso de engaño, la fase de planificación, un vehículo proporcionado por el gobierno y la simulación de un secuestro falso fortalecieron la posición de la fiscalía. Benedito. Anunciación de Santana permaneció como la figura central. Fue arrestado, suspendido de su trabajo y pronto despedido formalmente. Dado su rol designado en una agencia gubernamental, el despido se procesó rápidamente. Los documentos de terminación fueron firmados el día de su arresto. Para cuando la investigación estaba en curso, todos los involucrados estaban bajo custodia. Los adolescentes fueron trasladados a instalaciones apropiadas. Gustavo, que tenía 18 años, esperaba procedimientos legales en un tribunal penal para adultos. La reacción pública fue rápida e intensa. El crimen cometido contra una joven e involucrando a su padrastro desató indignación. Los medios locales dieron una cobertura extensa al caso, discutiendo no solo la brutalidad del acto, sino también los motivos de control, dominación y venganza personal. El núcleo de la preocupación pública fue el tema de la confianza. ¿Cómo pudo alguien que parecía tan amable orquestar tal acto contra la hija de su pareja? Suellen se enteró de la muerte de su hija mientras estaba bajo atención médica. Tras el asalto, había sido llevada a la instalación de atención de emergencia más cercana para recibir tratamiento. Inicialmente, creía que Eloísa había sido secuestrada y esperaba que aún pudiera ser encontrada con vida. Pero a medida que avanzaba la investigación y se descubrió el cuerpo en el pozo, las autoridades le informaron la verdad. Su reacción fue inmediata y devastadora. Los testigos la describieron cayendo en un estado de histeria. Tuvo que ser sedada,
Según el personal del hospital, gritó que ya no se sentía viva, que todo había terminado y que era su culpa. Más tarde, en su testimonio, Suelen admitió culparse por lo sucedido. Dijo que falló en reconocer la verdadera naturaleza del hombre que había permitido entrar en su vida. Para ella, Benedito parecía confiable, amable y considerado. Ayudaba con las tareas del hogar, mostraba cuidado, actuaba como hombre de fe, sonreía a menudo y trataba a su madre con respeto. Nadie en el hogar lo veía como una amenaza. Solo Eloísa había desconfiado de él desde el principio, pero Suelen lo descartó como una rebeldía adolescente típica. Nunca imaginó que alguien a quien dio la bienvenida en su familia pudiera cometer algo tan horrífico. Suellen sobrevivió, pero lo que soportó la dejó con una pérdida profunda e irreparable. Tras la conclusión de la investigación en mayo de 2025, los fiscales acusaron formalmente a Benedito Anunciación de Santana y sus cómplices. El juicio se llevó a cabo públicamente y atrajo una atención significativa tanto de los medios como de la comunidad. La evidencia presentada durante los procedimientos incluyó imágenes de vigilancia, testimonios de testigos y confesiones de los involucrados. Benedito fue condenado como el organizador y ejecutor del crimen. El tribunal consideró la naturaleza intencional de sus acciones, la participación de menores y el grado de crueldad. Fue sentenciado a 40 años en una prisión de alta seguridad. Su hijo, Gustavo Benedito Jr. Lara de Santana, que era mayor de edad en el momento del crimen, recibió una sentencia de 20 años. El tribunal señaló que su participación fue deliberada y que su edad no disminuía su responsabilidad. Los dos cómplices menores fueron colocados en instalaciones de detención juvenil por hasta 3 años, pendientes de evaluación de comportamiento y rehabilitación. La memoria de Eloísa sigue viva, no solo en su familia. La escuela a la que asistía emitió un comunicado oficial expresando condolencias y destacando su sueño de convertirse en veterinaria. Profesores y compañeros la describieron como amable, tranquila y sincera. Sus familiares instaron al público a ser más cautelosos sobre a quién permitimos entrar en nuestros hogares, especialmente cuando se trata de aquellos que más nos importan. La historia de esta familia terminó en tragedia, pero también sirve como un poderoso recordatorio. Demuestra que el peligro puede venir disfrazado de amabilidad y que el papel del sistema judicial no es solo castigar, sino también prevenir. La tecnología de vigilancia, las fuerzas del orden y el análisis de evidencia digital jugaron roles críticos en la resolución del caso. Pero la defensa más vital sigue siendo nuestra atención a los pequeños detalles, las señales tempranas de que algo está mal.